Hola, nuevamente aquí en nuestro rincón de la ciencia y la tecnología de Radio Agricultura y Agricultura TV con mi amigo, colega, panelista, el doctor Ricardo Tuane. Y Ricardo, como siempre nosotros decimos en estos 7 programas que llevamos, hoy día tenemos un invitado excepcional. Pero bueno, la verdad que hoy día de verdad tenemos un invitado excepcional, porque por muchas características que ya les vamos a contar. Nuestro querido invitado hoy día es un doctor líder de opinión en su tema indiscutido, el doctor Camilo Azar Saba, traumatólogo en general y especialista en rodilla, de una vasta trayectoria médica, clínica, académica. Hoy día ejerce, y desde hace un buen tiempo, en clínica METS, donde él ha destacado por su especialidad. Y aparte, por Ricardo, cuando uno presenta a un médico de la calidad de Camilo, también tiene que decir, bueno, es un hombre excepcional en lo académico, clínico, es un excelente médico y además un ser humano de excepción. Y eso, amigos de Rincón de la Ciencia, es hoy día bastante excepcional. Estamos hablando de un doctor muy completo, un muy buen amigo. Además, médico mío, me tiene haciendo deporte todavía, lo que es increíble porque me operó de cosas muy delicadas. Ricardo, estamos con un tremendo personaje hoy día que además yo le tengo un afecto muy especial. Es un gran ser humano, Camilo. Y para terminar esta presentación un poco larga esta vez, es porque uno podría decir tantas cosas de Camilo, del doctor Azar, pero es de esos doctores que, pese a destacar, no tener mucha disponibilidad horaria porque tiene muy buen éxito, es de esos doctores que siempre está atento y conectado con sus pacientes en los distintos medios. Y eso también es muy extraño. Así que nada, pues Camilo, un placer tenerte aquí con nosotros. Ricardo es un invitado excepcional. Absolutamente comparto y suscribo plenamente. Además, nuestro traumatólogo nos ha operado a los dos y estamos todavía funcionales, así que se lo agradecemos a Camilo y además efectivamente lo queremos como persona, porque no solo es un extraordinario profesional, sino que es una mejor persona aún. Así que los grandes hombres, si no son buenas personas, nunca llegan realmente al éxito. Sí. Así que, Camilo, bienvenido y qué rico tenerte con nosotros. Muchas gracias. Me da un poquito de vergüenza. No, por Dios. Tanto elogio. Muchas gracias por la presentación a ambos. La verdad es que soy simplemente una persona que trata de hacer las cosas bien en la vida y educado como muchas veces se educan las familias árabes. O sea, en mi opinión, las personas tienen un valor gigante, más allá de lo que son, desde el punto de vista profesional, técnico o lo que sea, digamos. Y además en la medicina trabajamos con personas. Y eso no hay que olvidarlo nunca. O sea, las personas podemos hacer bien o a lo mejor no tan bien nuestro trabajo cuando de repente las cosas no salen como uno quiere, pero cuando la persona, digamos, a quien estamos atendiendo de alguna manera entiende que hay una buena disposición, una buena voluntad, y existe la mejor forma, digamos, de poder ayudarlo, que a veces no es perfecto, igual, digamos, terminan aceptándolo, queriéndonos y entendiendo, digamos, que hay una entrega que es auténtica. Me encanta, Camilo, escucharte y que hayamos partido por ahí, porque te voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poco con eso. Cuando uno ya empieza a mirar para atrás y ya uno ha tenido hartos años de profesión, más de lo que probablemente uno quisiera reconocer, pero ya ha pasado muchas cosas. Yo te quiero hacer 2 preguntas que tienen que ver precisamente con eso. Primero, ¿cómo ha cambiado la relación médico-paciente en los años? Y segundo, ¿cómo crees tú que la tecnología va a seguir impactando en tu relación con los pacientes y en las soluciones médicas? Yo creo que la medicina ha cambiado primero, y esto tengo que hablarlo, digamos, por lo que ha sido mi experiencia. Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando medicina teníamos muy buenos profesores, pero eran profesores. Profesores significan gente que sabía, que conocía, pero que yo sentía, digamos, que de repente estaban en un pedestal por encima, digamos, de muchos otros. Y yo diría que, si bien es cierto, uno les agradece todas las enseñanzas, siempre se queda con esta sensación, digamos, de que somos más iguales que tan desiguales, por más que el conocimiento que tengan y la experiencia sea vivida de forma significativa. Pero también muchos de esos profesores nos dieron enseñanzas de vida y cómo hacer algunas cosas. Yo recuerdo muy bien cuando yo estuve haciendo mi fellow en Nueva York, tenía un profesor que fue mi maestro, mi mentor. Y mi mentor, yo reconozco que creo que me dio
una cantidad de consejos, un hombre muy sabio, una cantidad de consejos que es tremendo y creo que me han servido la vida entera. Pero yo diría que hoy día la medicina, desde mi perspectiva, uno podría entender que de alguna manera ha cambiado esta relación asimétrica que había entre médico y paciente y hoy día tiende a ser mucho más simétrica en términos, digamos, de entregar y tratar de que el paciente entienda cosas que a veces son muy difíciles de entender. Porque cuando uno habla de cosas técnicas, por más que lo traspase, digamos, al lenguaje que sea un poco más coloquial, no siempre se logra entender como te quisiera. Y ahí hay que ayudarse un poco a la tecnología. Hay que sacar el iPad, ¿no es cierto? Mostrar en el teléfono algunas cosas, algunas imágenes, que eso permite tener mayor claridad. Y en ese sentido, eso es una parte de lo que es la tecnología. Camilo, pero yo diría que cortito, el gran tema... Te quiero interrumpir ahí antes de entrar a tecnología, porque es muy interesante la pregunta de Ricardo, para quedarnos en esto más general que es tan importante. Para ilustrarlo en forma caricaturesca, por Dios, qué importante que tú, como traumatólogo especialista en rodilla, finalmente atiendas a una persona y no a la rodilla. Y eso yo sé que tú lo haces, porque tú eres así. Tú hablaste de tus profesores y tus mentores, pero también tú eras muy receptivo a esa enseñanza de tu profesor, al cual admirabas, idolatrabas, respondías con disciplina, con entusiasmo, con mucha motivación. Pero ¿y el alumno ahora? ¿Nuestros alumnos están igual de motivados por aprender esas cosas tan fundamentales? ¿O están más preocupados de la tecnología, de la técnica, de la innovación tecnológica y de cosas un poco más frías? Una pregunta que te hago, yo sé que tú eres docente, Ricardo también, y yo tengo mi opinión al respecto. No, yo creo que eso ha cambiado francamente. Yo diría depende un poco del nivel en que uno encuentre a los alumnos. Yo diría que los alumnos de pregrado, estoy hablando de medicina directamente, yo creo que tienen una actitud muy distinta a la actitud, y es un poquito más, yo diría, lejana en relación a sus maestros, que lo que es el fellow, ¿no es cierto?, o el becado, digamos, que el que ya está haciendo algún tipo de especialidad, que es la que quiere, que es la que buscó. Yo diría que eso así hay un cambio. Yo diría que no es tan fácil hoy día relacionarse con los alumnos, porque además, digamos, cuando en el momento uno tiene que juzgarlo en el sentido, digamos, de ponerle alguna nota, no siempre resulta fácil que lo acepten cuando hay gente que trabaja mejor o hace mejor las cosas que otros. Yo diría que ahí hay un poquito de falta de autocrítica. No son todos iguales, yo tengo alumnos que son muy buenos. Ahora, yo sí reconozco que ahí tengo un sesgo porque yo he hecho siempre docencia de posgrado. O sea, y esa es la que me ha gustado, ha sido mi pasión, digamos, porque encuentro que es donde uno encuentra el mayor interés del receptor de todos los mensajes que queremos entregar. Pero vuelvo a quedarme. Ya vamos a entrar a la técnica propiamente de antropología. Vamos a entrar a la tecnología pero queremos, en el segundo bloque. Sí, queremos sacarte estas cosas porque es súper importante el entender que la relación médico-paciente además es muy importante porque eso ya está escrito, ampliamente descrito. Durante mucho tiempo lo negamos, pero en la medida que el paciente tiene confianza, se siente acogido, se siente protegido, siente que va caminando por un camino seguro, los resultados, el outcome, o sea, el resultado final de cualquier terapia, desde la traumatológica hasta la oncológica, es mejor. Entonces, hay como un contrasentido en esto, porque resulta que las nuevas generaciones médicas están un poco más distantes, no quieren involucrarse y van directo a esto es lo que hay que hacer y ese es el resultado, pero venimos como de vuelta, es una cosa media rara, hay como un contrasentido ahí, porque mientras más yo abrazo, más acojo, más contengo, más explico, más me involucro, mejor resultado tengo frente a el mismo acto técnico. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Esto es un tema del tiempo? ¿Es un tema de la modernidad? ¿Es un tema de la sociedad? ¿Qué crees tú? Yo creo que hay un tema de lo que es, o sea, definitivamente ha cambiado la práctica médica. O sea, con alguna frecuencia lo que me toca a pacientes que llegan y confiesan, digamos, doctor, ¿pero usted me está examinando? Sí, es que esto no lo habían hecho antes. Yo había consultado a un médico, me miraron, me preguntaron un par de cosas, estuve ratito, y me dieron mis exámenes y me dijeron lo que tenía que hacer. Pero me dijo, doctor, hay pacientes que no son examinados. Se confía directamente, digamos, en lo que es poco la historia, mucho la imagen, hay, por lo menos en la especialidad, mucho la imagen, pero de repente falta esta otra cosa que es la que permite poder hacer la diferencia. Mira, yo tengo una historia que es casi anecdótica en una institución privada de salud. Yo tuve un pequeño accidente hace no tanto tiempo atrás
y por lo tanto terminé en el servicio de urgencia de la clínica. Y yo dije, bueno, debo tener un TEC por los síntomas, un traumatismo cefalocraneano. Y yo estoy tendido en el box de la urgencia y me abren y se asoma un tipo y me dice, ¿usted es el del accidente? Todo un colega. Sí, le voy a... Ya, le voy a, sin cruzar otra palabra, le voy a pedir un escáner y una resonancia y después lo vengo a ver. Y yo le dije, usted no va para ninguna parte. Usted no me ha preguntado nada, no me ha examinado nada. El tipo que queda helado. Yo dije, ¿sabe qué? No quiero que me atienda usted. Y el tipo queda helado. O sea, no me preguntó nada, no, sino que asomó, pero ni siquiera entró al box, sino que asomó. Entonces, tú dices, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí. Hay un tema médico-legal también. No estamos los médicos protegiendo mucho, estamos pidiendo muchas imágenes, muchos exámenes para que de alguna manera nuestro error potencial esté protegido. ¿Qué es lo que hay? Micho, Lo ¿también te pasa, no? Lo que es curioso, Ricardo, es que lo que tú describes es muy propio hoy día de la medicina de algunos países más desarrollados en general, en Estados Unidos, donde tú estuviste, en Francia, donde estuve yo. Efectivamente, el vínculo médico-paciente es más corto, la consulta es más corta, es mucho más técnico el lenguaje, y bueno, y son países que la llevan desde el punto de vista de los estudios, de los protocolos, de la medicina. Sin embargo, yo pienso que es un error, igual que tú, igual que Camilo. Por ende, yo rescato en este mundo que nos confronta y, como dice Ricardo, nos desafía a la inteligencia artificial, a la robótica, a una tecnología que el riesgo del reemplazo del doctor. Sin embargo, que nosotros nos defendemos pensando en que eso es muy útil, pero como dice Ricardo, el afecto, el cariño, el escuchar, el sentar al paciente durante unos instantes y tener un intercambio, favorece el acto médico, lo mejora y redunda en mejor éxito. Es curioso, ¿eh? Curioso. Mira, desde mi perspectiva, yo diría que si uno lo mira en términos de eficiencia, lo que pasa en países de Estados Unidos, el sistema de atención de salud es un sistema eficiente, definitivamente eficiente. En periodos de tiempo breve tienen una serie de condiciones que les permiten poder llegar a algún diagnóstico, te fijas, en la entrega. Pero en Chile, a ver, hay que entender además que cuando todo se hace de esa manera en algún país como un país grande, desarrollado, es un tema, la gente se acostumbra, entiende que el sistema funciona de esa manera y no espera de otra cosa. Pero en Latinoamérica somos distintos. Y yo diría que somos distintos, somos un poco más de afecto, nos gusta más la cercanía, pero lo que sí a todo el mundo le gusta, porque eso aunque se acostumbren a un sistema, a todo el mundo le gusta ser oído. Sí. Cuando uno tiene un problema, y no hablo de problemas psicológicos, un problema que obviamente con mayor razón, pero cuando habla de que existe un problema desde el punto de vista de salud, ya sea de una cosa tan chica como puede ser un dedo chico al pie o cualquier cosa, la gente quiere ser oída. Porque cuando se oye, primero nosotros como médicos estamos mucho más involucrados en lo que está pasando y logramos con toda probabilidad poder llegar a un diagnóstico de mayor certeza. Porque vamos a unir esa historia, vamos a unir el examen físico y vamos a unir después las imágenes que nos ayudan. Y aún más, lo que yo hago con las imágenes en general siempre es mirarlas antes de leer lo que hace el informe del radiólogo. Sí. Porque evidentemente que los radiólogos son muy preparados, se dedican a eso, pero ellos no tienen, digamos, la otra parte que tenemos los clínicos. El contexto completo. Oye, Camilo, que nos ayuda a ver algunos detalles. Yo quería contarle a Ricardo y a Camilo, y sobre todo a algunos médicos más jóvenes que escuchan el programa, que por último, como estrategia, yo les quiero contar que cuando un paciente viene a verme y me dice, doctor, vengo a pedir una segunda opinión, yo le digo, no me cuente nada, déjeme examinarlo. Finalmente, si tú logras empatizar porque escuchaste, porque hablaste, porque explicaste y desarrollaste todo un cuento en torno a ese diagnóstico y ofreces una solución que significó tiempo y entrega de confianza, el paciente finalmente te va a decir, doctor, ¿sabe qué? No me han explicado las cosas como me las explicó usted. Y a ti te debe pasar y a ti también. Entonces, como estrategia, a los estimados colegas más jóvenes, dense el tiempo porque finalmente para lograr el hito que es hacer un diagnóstico y finalmente terminar tratando a su paciente, esto que estamos conversando tiene mucho valor. Puedo, digamos, comentar algo. Mira, yo creo que hay experiencias a veces duras en la vida que nos tocan vivir a muchos, y a medida que vamos avanzando de edad nos toca más vivir la experiencia en salud.
Y yo diría que uno siempre cuando tenga un paciente al frente tiene que pensar, digamos, qué es lo que le pasaría a uno en esa misma condición. Y yo creo que todos hemos tenido que asistir, todos hemos vivido experiencias complejas de repente, y yo diría que ahí uno se empieza a poner mucho más empático. O sea, nunca es bueno estar enfermo, pero cuando lo está y tiene alguna cosa, yo diría que eso. Y yo lo veo, por ejemplo, en un grupo de profesionales en los cuales son muy jóvenes y nunca han tenido muchas dificultades de salud y viven su experiencia profesional muy bien. Pero esa experiencia cambia cuando les ha pasado algo, cuando les ha tocado sentirse vulnerable, digamos. Y eso yo diría que es una cosa que uno tiene que recoger. Muy cierto. Yo hace unos días me tocó hacer como una clase y que tenía que explicar un par de cosas y por lo tanto, cómo es el proceso de aprendizaje. Y rescaté un estudio muy interesante que decía que más o menos el 10% de lo que tú aprendes, lo aprendes en términos de la teoría, un 20% lo aprendes en términos de la práctica, lo que estás construyendo, pero como un 70% lo aprendes de los errores. O sea, del fallo, del hacer cosas y por lo tanto el replantearse y el tratar de corregir esas cosas. Así que tú tienes toda razón, en la medida que uno va caminando por la vida y vas mirando hacia atrás, también empiezas a ser más empático y a entender más. Las canas yo creo que tienen un sentido positivo en ese aspecto. No me mire así, si yo tengo canas. Me las voy a mostrar. Miren. Si tengo canas y no puedo mostrar la otra parte donde, digamos, confirman que no tengo canas. Es propio de un programa como este. Después de este bloque humano, donde hemos tratado de sacarle partido a Camilo, buen amigo nuestro y extraordinario profesional, vamos a ir ya a un bloque más, los otros dos bloques más técnicos, y vamos a meternos en traumatología. Nos vemos en un segundo. Agricultura TV. Acabamos entonces nuestro segundo bloque de este programa del Rincón de la Ciencia y Tecnología con el doctor Camilo Azar Saba, traumatólogo de Clínica Metz y rodillólogo. Especialista en rodillas. ¿Se dice así, Camilo? ¿Rodillólogo? Especialista en rodillas. Yo creo que eso suena más bonito. Ricardo, ¿te parece que entremos a la traumatología, Camilo? ¿Cómo encontramos hoy día la traumatología, que siempre ha sido una disciplina muy, muy importante, ¿no es cierto?, en la medicina en general, ¿ah? Sí. Como decía Ricardo, que nos recupera la salud física, motora, en sus distintos, digamos, estructuras. Mira, la traumatología, yo diría desde que yo la conocí, cuando era alumno de medicina, al día de hoy han pasado ya unos cuantos años, y yo diría que se ha ido complejizando, como toda la medicina. O sea, hemos ido aprendiendo, antes hacíamos de todo, después el tiempo nos fue enseñando que ya no podíamos hacer de todo, porque la cantidad de conocimiento que existía era tal, digamos, que era muy difícil poder hacer de todo. Y hoy día yo diría que estamos, al menos en nuestro medio y en los lugares donde yo asisto, de verdad con un nivel que yo encuentro que es extraordinario, de gran precisión. Tenemos ayuda de todo tipo. Hoy día hay cosas que antes no existían, ¿no es cierto?, como todo lo que son la calidad y el tipo de imágenes que teníamos, hoy día ha cambiado dramáticamente. Hoy día estamos usando la tecnología, como lo que nos pasa con toda el área robótica, por ejemplo, o con toda el área de navegación, ¿no es cierto?, en columna, robótica, en una serie de lugares como abdomen, tórax. Hoy día hay un montón de cirugías que se realizan en las cuales uno ni siquiera solo soñaba hace 10, 15 años atrás, digamos, y hoy día es una cosa que es del día a día. Los reemplazos hoy día, cadera. Y eso es lo que nosotros usamos en un robot también, digamos,
la palabra robot de repente suena como autónomo. No, no son robots autónomos, pero que nos ayudan a hacer el tipo de cirugía que queremos mucho más precisa. Y yo diría que el conocimiento es mucho más profundo y eso nos ha obligado, digamos, a irnos subespecializando y quedándonos dentro de lo que es esta subespecialidad. Si uno tuviese que clasificar cuál es el área de interés de la traumatología, el aparato muscular también, las articulaciones, solo los huesos, el conjunto, el aparato con el que yo me desplazo, ¿cómo tú definirías cuando alguien, claro, si yo tengo una fractura y tengo un hueso fracturado, está claro, pero hay un mundo ahí un poco ¿a quién debe acudir, digamos? Lo que nosotros pretendemos es la funcionalidad global que nos permite tener en nuestra vida diaria el aparato locomotor. Perfecto. Y por aparato locomotor tenemos que unir todo. O sea, el aparato locomotor no es hueso, no es articulación, no es tendones, no es músculo, sino que es el conjunto de todo, más todas las estructuras que inervan, y, o sea, que le dan, digamos, motricidad a todo esto, y que junto con eso permiten la coordinación, y junto con eso le dan el alimento, que es la sangre que le llega a todos estos tejidos para mantenerlos, digamos, vivos. O sea, es todo. Y fíjate, Camilo, que a diferencia de mi área, donde sí existen equipos multidisciplinarios, el tecnólogo médico con el oftalmólogo, pero en la traumatología, qué importante es el traumatólogo con el fisioterapeuta, con el kinesiólogo, con el psicólogo, ¿no es cierto? Eso hoy día es muy importante. Para nosotros yo diría que es muy difícil imaginar tener una especialidad como la nuestra sin tener cercano un kinesiólogo. Porque la kinesiología es la que nos ayuda, digamos, una vez para un montón de patologías, digamos, quirúrgica o no quirúrgica. Pero cuando operamos, que son pacientes a los cuales lo hemos sometido de alguna manera o se han sometido ellos, digamos, voluntariamente o involuntariamente, se han tenido una fractura a un tipo de procedimiento quirúrgico, yo diría que el kinesiólogo, el rehabilitar, buscando la funcionalidad, es una cosa tremendamente importante porque es lo que permite en periodos de tiempo razonables poder volver, digamos, a como estaban antes de su lesión o lo que les pasó. Si yo asumo, y corrígeme por favor, si yo mantengo una vida activa físicamente con un buen aparato muscular y articular, tengo menos probabilidades de lesionarme, ¿o no? Sí, yo diría que, a ver, la respuesta es sí, pero eso depende un poco cómo toman las cosas. A ver, yo quiero poner un ejemplo. Hay mucha gente sana, de verdad sana, que en un momento determinado toman conciencia, dice voy a hacer actividad física. Y se van a un gimnasio, no se estudian, no se evalúan, si tienen o no tienen la capacidad para hacer lo que quieren hacer, pero como se sienten sanos, llegan al gimnasio y empiezan a hacer una cantidad de actividades. Y hay que entender que cuando le empiezan a preguntar al profesor de educación física, lo que él va a querer hacer es que haga todo lo que le parece que es capaz de hacer esa persona. Pero no hay una evaluación, digamos, muchas veces desde el punto de vista funcional para saber si son capaces o no, y se empiezan a exceder y terminan lesionados y fuera, digamos, de su actividad física por periodos de tiempo a veces mucho más prolongados de lo que uno quisiera. Están un mes, 2 meses y te empiezan a lesionar. Así que yo diría que aquí hay varias cosas. Uno es las condiciones que uno tiene. 2 es de qué manera se expone a que de repente tenga actividades que puedan exceder, digamos, lo que son nuestras capacidades, ¿no es cierto?, de absorber toda esa energía que le estamos, digamos, imprimiendo a nuestro organismo. Y tercero, que creo que siempre vale la pena cuando uno va a hacer alguna actividad, y especialmente una actividad exigente, evaluarse. Yo creo que hay que ver, depende, si no tiene ninguna patología, creo que vale la pena igual hacer una evaluación muscular, de peso y de algunas otras cosas. Y cuando tiene alguna patología, que vea al médico que corresponda, digamos, de acuerdo a lo que sea, para que lo autorice y lo ayude. Y el ideal de todo siempre es que tenga a alguien que lo vea, que tenga relación con la actividad deportiva. O sea, que conozca lo que significa el deporte. O sea, no todo el mundo. Hay mucha gente que dice que son médicos deportólogos, pero la verdad es que no todo el mundo conoce de cerca, digamos, lo que es la actividad física y eso es lo que significa, digamos, desde el punto de vista de salud. Todos tenemos claro hoy día que la actividad física es esencialmente Camilo, saludable, siempre que uno lo haga de una manera adecuada, de acuerdo a sus capacidades, ¿no es cierto?, y con los tiempos que corresponde, digamos. Vamos a ir al deporte en el tercer bloque duro, porque yo sé que es un área que tú manejas muy bien y que como estás en la institución METS, que en el fondo su principal foco fue y es el deporte de alta competencia. Pero así como hay lesiones, como decía Ricardo, aparece una fractura, una lesión,
un accidente, que son agudas y que no tienen que ver con el paso inexorable del tiempo, el aparato locomotor va sufriendo daños con el paso inexorable del tiempo y en algunos lugares más que otros, la columna, las rodillas. Esto de la artrosis, que indefectiblemente nos afecta más o menos a todos. ¿Es tan así? ¿Y hay forma de prevenir esto? Consumiendo algunos medicamentos. Como dices tú, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Gracias. Bueno, sin duda que el tiempo así Hacer lo como suyo. conversábamos recién, hacerlo Implacable. sin duda. O sea, Implacable. van haciendo que nos empiezan a aparecer canas, ¿no es cierto? Empezamos a tener Otra con la vez, vida. sí. Por eso lo digo. Vamos empezando a tener una pérdida de la masa muscular. Vamos empezando a tener de a poco, digamos, los huesos que se empiezan de alguna manera a ir perdiendo parte de sus minerales y se empiezan a poner un poco más frágiles. Paréntesis, cuéntanos algo de la creatina y esto que consumen algunas personas de manera así como compulsiva para mejorar la proteína y todo eso. ¿Qué importancia le das tú? Mira, yo diría que el que hace deporte en forma regular y si tiene, yo diría que la creatina hoy día la toma mucha gente. No es un tema, digamos, de verdad que sea complejo. Efectivamente los ayuda a muchos a tener un poquito mayor resistencia mientras están haciendo el ejercicio. En general se recomienda que se tome, digamos, en periodos de tiempo cercanos al ejercicio, especialmente o al comienzo alguno u otro después terminándolo. Pero, a ver, yo diría que son cosas que pueden ayudar un poco a que tú puedas permanecer haciendo actividad física un poquito más prolongadamente sin sentir un cansancio significativo. Pero yo diría que la cosa no va por ahí desde mi perspectiva. O sea, yo creo que uno tiene que usar... A ver, hay que entender que si tú estás en una competencia, y me refiero a competencia, lo que estás haciendo es una actividad deportiva, que a diferencia de lo que es la actividad física lo que hace es que tú vas haciendo una actividad por la cual que es para ti. Cuando es deporte, significa competencia. El deporte siempre tiene alguna competencia. Entonces, hay mucha gente que por mejorar sus condiciones empieza a hacer cosas que yo creo que no son las apropiadas. Pero la creatina yo diría que es una cuestión que se usa y no me parece que sea una sustancia tremendamente compleja, digamos. Los desgastes, esto que te preguntaba. Ahora, del punto de vista de los desgastes, yo diría que eso depende de muchas cosas. Depende de la cantidad de actividad que uno le haya puesto a sus articulaciones durante la vida. No da lo mismo ser un jugador de fútbol, ¿no es cierto? Que ir a jugar, qué sé yo, ser un golfista. O simplemente dedicarte a hacer una actividad, porque evidentemente la energía que van imprimiendo todas estas actividades tan diferentes al deportista que las practica son muy distintas. No es infrecuente ver a los deportistas que hacen fútbol, por ejemplo, en que se dañan las caderas, se dañan las rodillas, se dañan los tobillos, por los fouls, por las caídas, y también porque la energía, digamos, que se consumen en cada uno de los partidos, digamos, es duro, es importante. Pero también hay muchos natural, otros factores, sí, sin duda. La edad. O sea, la edad, la genética, hay que entender que hay muchas familias, digamos, y eso a mí me ha tocado verlo en familias árabes o familias, digamos, israelíes, en que tienen una genética que por alguna razón, que no conozco, probablemente sea porque son, digamos, tipos de población con muchos ancestros, o sea, de muchos años, que tienen una mayor cantidad de artrosis, digamos, que la media. Y uno se encuentra que la familia entera, o sea, a una edad temprana empiezan a hacer fenómenos, digamos, de artrosis en distintas articulaciones, columna, rodilla. Pero también depende del peso que uno tenga, la gente que tiene un sobrepeso, y esto es una cuestión que probablemente hay gente que lo pueda discutir, pero indudablemente cuando uno hace una actividad y tiene un peso muy significativo, también va dañando sus articulaciones. ¿Y medicamentos a propósito de la artrosis, estos condroitín y los colágenos? A ver, yo diría que ahí uno tiene que definir, digamos, un poco dos cosas. Uno, cuando son las lesiones que son puntuales de una superficie articular, y la otra, cuando estas lesiones afectan a las dos superficies articulares que están en contacto. Cuando las afectan a las dos, eso yo diría en general más bien corresponde a una artrosis. Y esa artrosis, digamos, la verdad que yo diría que uno tiene que aprender a tratarla desde toda perspectiva. ¿Eso qué significa? Ojo con el tipo de alimento. Hay alimentos que son proinflamatorios y otros no. Especialmente todo lo que es el azúcar es un elemento proinflamatorio y eso es una cosa que hay que... Paremos ahí. Es decir, la gente que es golosa y nos gustan los dulces, somos más propensos a tener alteraciones articulares. Yo diría que tenemos más tendencia a tener un organismo que tenga tenemos, más... te incluiste.
Sí, pues. Tú también, pues sí. Desde chico, todos los pastelitos, todas las cosas, digamos, ahora que hacía mi mamá y todas El las cosas. baclave. Por supuesto. Claro. Lo que pasa es que lo que me ha Pura pasado en el almíbar, tiempo pura almíbar. claro, que he aprendido a tratar, digamos, de Controlar. cuidarme, a controlar, digamos, lo que como o la cantidad que como. Pero yo diría que hay alimentos que son proinflamatorios, uno de ellos es el azúcar, el alcohol también es proinflamatorio, y hay que entender que el ser proinflamatorio significa que esto no solo afecta, digamos, lo que son las articulaciones, sino que también afecta un poco al organismo en su todo. O sea, Sí, claro. es una cosa un poco más grande. O sea, el alcohol yo creo que aparte de afectar las articulaciones también afecta el hígado. Primero. Otras cosas. Sí. Oye, y aparte de eso, yo diría que hay una serie de cosas que hoy día sí estamos viendo. O sea, estoy hablando de la cosa general cuando hay un fenómeno degenerativo, especialmente en sus comienzos, y se puede utilizar una serie de otras sustancias intraarticulares que son de gran ayuda. Uno es el ácido hialurónico, hay de distintos tipos, pero en general da una ayuda. A veces se puede mezclar con algunos antiinflamatorios. Otra cosa que ya hoy día la FDA lo tiene, ya autorizado para uso es el plasma rico en plaqueta. Ahí hay algunos temas con el plasma rico en plaqueta porque hay muchas formas de hacerlo, pero en general se ha visto que tiene un efecto antiinflamatorio y tiene un efecto también que de alguna manera neutraliza algunas sustancias que se van quedando de la degradación del cartílago dentro de las articulaciones, así que también ayuda harto y es un efecto analgésico también importante. No es que resuelva el problema, pero ayuda. Y yo diría que cuando ya las cosas se salen de control, después de cuidado con el peso, cuidado con la alimentación, ¿no es cierto?, los cuidados que uno tiene que tener, todo este tipo de terapia que hemos estado conversando, existe también hoy día una creencia importante en relación a lo que son los colágenos. El colágeno, la verdad, es simplemente una proteína de una cadena muy larga que lo que hacen algunos fabricantes la cortan para que pueda ser absorbido. Y yo diría que le pusimos esperanza, pero estamos apuntando yo creo que en el lugar equivocado, porque en definitiva lo que sí ayuda, y eso lo dice la gente que lo toma, a tener una sensación de mayor libertad articular. Pero eso no cambia para nada, digamos, lo que es la calidad del cartílago. Es lo mismo que pasó durante muchos años con el condroitin sulfato, ¿no es cierto? Y la glucosamina, que creímos, digamos, de verdad que esto podía cambiar un poco el curso de la enfermedad, y de hecho se les llamó moduladores de la artrosis, pero la verdad es que eso en el tiempo hoy día ya está muy demostrado de que para cambiar la artrosis eso no sirve. Por lo tanto, el estrés oxidativo, es decir, esto que los tejidos se inflaman y producen sustancias que dañan las células. El estrés oxidativo, por lo tanto, genera proceso articular y un proceso corporal, digamos, a nivel, claro, a nivel incluso cerebral. Por lo tanto, el cigarrillo, tú en tus pacientes, ¿has visto que el fumar tiene también un impacto negativo sobre las articulaciones o no? A ver, no sé si directamente sobre las articulaciones, pero sí con todos los procesos reparativos. Eso ya está muy demostrado. O sea, yo diría que una de las cosas que nosotros le pedimos a cualquiera de nuestros pacientes es eso, dejen de fumar. Tema que no es fácil, pero o por lo menos que lo moderen. Yo no sé si le pasa a ustedes dos, pero yo me acuerdo que mis pacientes fumadoras, cuando tú las operabas, el postoperatorio era siempre más complejo que en los pacientes que no fumaban. Hoy día eso está bien demostrado. Yo creo que el cigarrillo debe ser de lo peor que existe claramente. Oye, ¿te parece? Porque hay un tema que te quería preguntar, porque lo leí por ahí, preparando un poquito el tema. No creas que es porque soy erudito e instruido, pero hay un equipo chileno ahí que trabajó mucho el tema de las células madre en la articulación. Lo dejémoslo para el tercer bloque, que ya viene de su rincón de la ciencia, y si te parece lo desarrollamos, Camilo. Perfecto, encantado. Agricultura TV.
Estamos de vuelta en el tercer bloque con el traumatólogo Camilo Azar Saba de Clínica MEX y por supuesto el doctor Michel Mech como co-anfitrión de esta extraordinaria charla. El deporte. El deporte cada vez se ha ido tomando más la actividad porque no solo tiene una sensación de bienestar a través de las endorfinas, etcétera, la liberación de un montón de neuromoduladores, sino que porque además se correlaciona con mejor sobrevida, con mejor calidad y con una vida más prolongada. ¿Cómo tú, especialista en eso, lo enfrentas? ¿Cuáles serían los primeros consejos que le daría a la gente que te está escuchando? A ver, el primer consejo es decirle que hoy día también, mira, hay, digamos, una corriente médica que se llama Exercise is Medicine. Eso es simplemente, digamos, lo que está diciendo que una de las medicinas que nosotros podemos tener y tenemos a nuestro alcance es la actividad física. Y cuando digo actividad física, era lo que decía antes, no tiene que ser competitiva, es nuestra, es lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy día no solo está demostrado todo lo que tú decías, la sensación de bienestar. Mira, todos los que vamos de repente a hacer actividad física, uno siente a veces un poquito de lata porque está cansado, que es temprano, que es tarde, cualquier cosa. Pero cuando termina la actividad física, la sensación es, ¿sabes qué? Valió la pena, digamos, claro, haberla hecha. Entonces, mi primera condición, o sea, mi primer consejo para todos es, ojalá que hagan alguna actividad física que sea moderada, de acuerdo a sus capacidades, no exigente, que ojalá puedan tener por lo menos unas 3 sesiones a la semana, ocupen 1 hora cada día. Eso ya los hace físicamente activos, y para entender que es actividad y no es caminata, uno tiene que tener una frecuencia cardíaca, digamos, que se lee por lo menos un 30-40% de lo que es la frecuencia cardíaca base. ¿Ah? Entonces, con eso, yo diría que haciendo una actividad física de esa manera, uno va a obtener todos los beneficios que significa eso. No se va a lesionar si lo hace de forma adecuada, va a obtener la sensación de bienestar, va a mejorar la calidad de sus huesos, va a mejorar la calidad de sus tendones, va a mejorar, digamos, la capacidad de la musculatura, va a mejorar el cerebro. Está claro, digamos, que hay partes de nuestro cerebro que se benefician claramente. Y si uno hace actividad física en forma regular, lo que se da cuenta al poco tiempo es que estás con una sensación de una claridad mental muy distinta. Camilo, perdona, pero concretamente, ¿qué significa eso? O sea, si yo tengo una frecuencia cardíaca de 70, 80, tengo que subirla a 100, 110. 110. No más que eso. Así es. Ya. Con eso, perfecto. Pero, pero ¿qué cosa? O sea, una caminata, bailar, bicicleta, ¿qué cosas? Lo que tú quieras y que te haga pasarlo bien. Eso, okay. Esa es una actividad cardiovascular. Una cardiovascular, pero ojo, a medida que va pasando el tiempo, uno tiene que asociar esto, especialmente si tiene algunas patologías como hipertensión, pero especialmente cuando tiene alguna patología metabólica, como estos síndromes que son prediabéticos o algunos dicen que es una etapa primitiva, digamos, o inicial de la diabetes. También hay que hacer actividad que desarrolle la masa muscular. Hay que hacer levantamiento de pesas. Eso es un tema re importante que antes no lo considerábamos que solo tenía que ser aeróbico, y uno tiene que mezclar ambas cosas. Si hace actividad para desarrollar su musculatura, se va a beneficiar en forma mucho más significativa. Entonces, la idea global, y ese es el consejo, que uno haga en la misma sesión ambas cosas, o que vayas alternando una sesión, digamos, de actividad básicamente cardiovascular y una actividad de levantamiento de pesas para ir mejorando, digamos, todo lo que es la masa muscular. Ambas cosas, yo diría, unidas son las que nos van a ayudar en forma significativa. Camilo, estamos con el doctor Camilo Azar hablando ahora de medicina, un poco del deporte, traumatología del deporte, y si bien es cierto, uno asocia esto a cómo recuperar una lesión deportiva gracias a un buen traumatólogo, ni hablar la rodilla, cómo sufre con el deporte. Hay también, Camilo, este aspecto preventivo tan importante, y que me toca a mí también, la prevención del trauma ocular. De hecho, ustedes escribieron un libro maravilloso sobre el trauma en el fútbol, donde hay un capítulo ahí que es oftalmología, que escribí. ¿Y lo hiciste tú? Sí, bueno, y porque también la prevención es importante, y hay deportes que son hoy día están muy de moda y que son peligrosos cuando no se hacen bien. El pádel, por ejemplo, que hoy día está tan difundido, ¿no es cierto? ¿Cómo impacta el pádel a la rodilla, por ejemplo? Y tú seguramente ahí vas a poder contar muchas anécdotas, sí. Porque al respecto de los ojos, créanme que sí hay trauma por
impacto de pelota de pádel, y hoy día se recomiendan el uso de anteojos, que muy pocas personas ocupan. Sí. En tu área, Camilo, por ejemplo, te puse el pádel, pero hay otra, digamos, Sí. el impacto del deporte en tu área fundamental, que es la Sí. rodilla. Mira, yo quiero tomar el tema, Michelle, como una cosa un poquito más amplia. Cuando uno va a hacer una práctica deportiva, no significa ponerse la zapatilla, ponerse la tenía, tener una pala, ¿no es cierto? Y voy a jugar pádel. O sea, si uno no se prepara, yo diría que aquí hay dos cosas. Uno es la preparación técnica, que te la puede hacer alguien que sea profesor y que conozca y que tenga alguna idea, digamos, de eso. Pero quizás lo más importante es tener una preparación física para eso. Por eso que la actividad deportiva, si uno quiere hacerla bien y quiere no tener problemas con ella, tiene que estar con alguna preparación. El pádel, por ejemplo, que tú ponías, Michelle, es un deporte nuevo, súper entretenido, porque todos los deportes que son, digamos, con muchas más personas, son siempre entretenidos. Este se juega en pareja, ¿no es cierto? Y es fácil reunir a 4 personas y hacerlo. Pero si uno no se prepara y no sabe bien, además tú, algunas cosas técnicas, se va a lesionar. Entonces, primero es la preparación física para poder hacerlo. Segundo, como es entretenido, lo que a mí me ha tocado ver mucho, gente con lesiones meniscales, porque además el tipo de superficie que de repente se enganchan, no están con la zapatilla adecuada, rotaciones o actividad excesiva en que terminan con algunos daños articulares del cartílago y con unos fenómenos inflamatorios por debajo del cartílago, del hueso mismo, producto de una sobrecarga mecánica, porque es entretenido. O sea, en ese sentido sí se afecta. Camilo, O sea, perdona, yo quiero volver con un tema que lo dijiste la pasada, pero que me parece súper importante, que tiene que ver con las pesas. Porque cuando uno da algunas recomendaciones, la persona que está en la casa dice, pucha, tengo que bailar o salir a caminar o andar en bicicleta y más encima tengo que ir a un gimnasio a hacer pesas. Pero yo tengo entendido que lo que en el fondo tú estás haciendo o recomendando es más bien un ejercicio de carga, en donde incluso Así la es. carga puede ser el propio cuerpo, donde yo También. puedo hacer, ¿no es cierto?, flexiones o puedo hacer abdominales, lo que en el fondo significa que la musculatura trabaje contra alguna carga. O sea, puedo comprar yo unas mancuernas, incluso puedo levantar un ladrillo si quisiera. ¿Es así o no es así? Porque, así. porque Sí, hay en el gente fondo, que el gimnasio le produce un claro, poquito de lo que yo reticencia, quisiera es que la gente ¿sí? no encontrara barreras para hacer la actividad física o para fortalecer su musculatura. No, más que tú hacer un pequeño paréntesis, hoy día existen, los gimnasios son maravillosos, pero las personas que no tienen mucho tiempo y que la verdad que algo le pasa con ir al gimnasio, que ya están todos O muy hay gente llenos. que no tiene recursos, En la pues. televisión hoy día hay programas de funcional y que son clases bien hechas, bien guiadas, y que hay que saber hacerlas bien, sí. Ojo con de repente hacer ejercicios mal hechos, porque no tienes una persona que te instruya cómo hacerlo. También eso es un problema. Mira, yo lo que tú decías, Ricardo, es exactamente así. O sea, se trata, digamos, de hacer que tu musculatura funcione contra algún tipo de resistencia. Y la verdad es que uno puede perfectamente, pero tiene que saber cómo hacerlo. Sí, pues. Para eso hay tutoriales, hay personas que te pueden enseñar, ¿no es cierto? Pero tú, con unos pocos implementos, pesas libres, que yo diría que son por lejos las más eficientes, más que las máquinas, pesas libres que tú las puedes tener en casa, que no son caras en No, términos no. generales. El tú problema puedes es saber tener- usarla, porque de Ese es el repente un tema. mal ejercicio con una pesa te puedes lesionar. Exactamente. O sea, eso sí que hay que aprender cómo usarla, digamos. Está bien, pero vuelvo a insistir, no me quiero No colgar. requieres ir al gimnasio para Exacto. solamente... De Lo que acuerdo, pasa es que puedes 100%. mantener actividad física con pocos recursos, con tu tiempo y con tu propio cuerpo, puedes obtener buenos resultados. Eso es lo que yo quiero. Así es. Camilo, Así hay es, algunos, 100% de acuerdo. hay algunos mitos urbanos. ¿Tienen que ver con la edad o tienen que ver con otras cosas? Mito urbano, no trotar en pavimento. Hasta cierta edad, nunca, depende de la zapatilla. Ese es un mito urbano. Mira, Segunda pregunta buena. Michelle, mira, a ver, yo diría que en general cuando uno tiene que hacer una recomendación va a tratar, digamos, de que la superficie donde trote sea una superficie, ojalá que amortigue un poco la caída. Pero tú puedes apoyarte, claro, si estás a pie pelado, ¿no es cierto? Y hay gente que trota a pie pelado, yo diría que va a tener mucho más lesiones si está tratando de una superficie dura que una no. Y yo diría que depende, hay gente que yo conozco que son trotadores de la vida entera, y usan una muy buena zapatilla, tiene una buena carga genética, digamos, que les mantiene sus articulaciones, pero sin ninguna duda es el ideal de todo, es usar una buena zapatilla que amortigüe
y junto con eso estar en una superficie que sea más blanda que en la calle. A medida que va pasando el tiempo, se nos van echando a perder un poco los cartílagos y ya no es tan bueno, digamos, trotar de esa manera. Ricardo quiere empezar o seguir haciendo, porque él hace deporte y todo, y entonces el trote, pucha, por lo que tú dijiste, nos produce alguna reticencia por la rodilla. Y apareció hoy día la bicicleta, que está muy, muy de moda. ¿Tú la recomiendas? Súper. La bicicleta, siendo prudente, yo diría que la bicicleta es un muy buen elemento para hacer ejercicio. La verdad es que es grato, normalmente lo haces, ¿no es cierto? Porque hay dos tipos de bicicleta, la que es indoor, la que está dentro de la casa, ¿no es cierto? Que es la bicicleta estática, y que eso también, y eso es fácil. Y la otra es la bicicleta, digamos, que conocemos todos, ¿no es cierto?, que sale a la calle y normalmente si uno elige caminos seguros, ¿no es cierto?, donde, oye, no tengas, digamos, algunos peligros importantes que significa el tráfico intenso, que son carreteras, cosas de esa naturaleza. Excelente. Yo diría que es un excelente deporte, o sea, de verdad, y uno, además de eso, deja una sensación de estar en un ambiente, muchas veces al aire libre, con panoramas muy bonitos, y yo diría que eso también es parte de lo que es la actividad. Para terminar los mitos urbanos, ¿hay algún deporte que tú consideres que no se debería practicar a partir de cierta edad? ¿Que tú desaconsejas? Yo diría que no. No. O sea, yo diría que si uno está preparado para hacerlo y lo ha hecho la vida entera, uno puede pensar. Yo conozco gente que tiene, de verdad, 85 años y tú los ves esquiando. Y han esquiado la vida entera. O sea, si tienes la preparación física para eso, no veo ningún inconveniente. Lo que empieza a pasar en la vida, eso sí, que de repente hay cosas que nos van pasando y te van quitando un poco alguna libertad de elección, digamos. Pero, en resumen, hay que cuidarse, actividad física para mantener nuestro cerebro, para vivir más, para lesionarse menos y además consultar siempre con un especialista en lo posible, sobre todo si uno quiere partir tarde entrenando o haciendo cosas para evitar lesiones. Hay que hacer las cosas bien. Yo tengo ahí un tema que sí quiero decirlo, que es lo siguiente. Nosotros en MEDS tenemos, se creó por primera vez en Chile una especialidad, que es la especialidad de medicina del deporte. Sí. Es el deportólogo de verdad. O sea, ese es un internista que está dedicado, digamos, y en lo mismo te está dedicado fundamentalmente a enseñar cómo se puede partir haciendo una actividad física. Ellos son capaces, ¿no es cierto?, de estar preparados para eso, para estudiar a la persona, para verla y darle buenas recomendaciones, qué es lo que a cada uno le conviene hacer para poder mantener, digamos, una condición física adecuada, ¿te fijas? Y que se pueda mantener en el tiempo. Yo diría que esa especialidad que se creó, partió de MEDS, o sea, ahí partimos con un acuerdo con la Universidad Mayor. Hoy día ya tenemos por lo menos 4 o 5 generaciones, digamos, de deportólogos, y yo diría que ellos son los ideales para que alguien vaya a verlos y les diga, ¿sabes qué va? Estas son tus condiciones y esto es lo que le conviene hacer, digamos, con un estudio bien detallado que hacen ellos. Fíjate, Camilo, Ricardo, que a propósito de todo lo que hemos conversado, yo les voy a dar un consejo, si me lo puedo permitir, es que así como muchas cosas en la vida, para poder tener una actividad física, como yo sé que Ricardo la tiene, pese a todo lo que trabaja Ricardo y seguramente tú, yo la he logrado tener estos últimos años, que es una persona que te ayude y que empatice contigo. En mi caso es un excelente muchacho, Justin Fuenmayor, que le mando saludos, y que tú tienes que tener disciplina, rigor, constancia. Y esa es la clave. En el deporte o la actividad que elijas, 2 veces por semana, 3, como dijiste tú, pero disciplinadamente, rigurosamente y con constancia tú vas a lograr hitos importantes en tu salud física. Y lo que también me encantaría agregar, Michelle, comparto contigo completamente, digamos, el hecho que hay que tener esas 3 condiciones para cualquier cosa que uno emprenda en la vida. Pero tengo que decir que en el caso de la actividad deportiva, siempre hacer algo es mejor que no hacerlo. Así que eso es, aunque no puedas ir 3 veces por semana y a lo mejor lo que tú puedes hacer o alguien puede hacer solo 2 veces a la semana, perfecto. Eso. Queremos agradecerle al doctor Camilo Azar Saba, traumatólogo, especialista en rodilla y clínica MEDS. Y yo antes de despedirlo quisiera recordar una cosa que es muy loca, que después de más de 3.000 años estamos volviendo a los griegos. Mens sana in corpore sano, es decir, si el cuerpo está sano, su mente está bien. Por Dios, que verdad. Y además, haz que tu alimento sea tu mejor medicina. Exacto. En el mundo de la inteligencia y la tecnología artificial, etcétera, volvemos a lo más importante. Actividad física y aliméntese bien.
Camilo, ha sido un placer. Oye, Micho, sí, un placer enorme y aprovechando tu excelente cierre, como siempre, Ricardo, los vamos a invitar de ahora en adelante en nuestro Rincón de la Ciencia y Tecnología a adelantarse un poquito para que a través del portal hagan algunas preguntas. Nuestro próximo programa va a estar relacionado con la nutrición y la alimentación, así que vayan pensando en preguntas para que nosotros las formulemos y los interpretemos aquí y lo hagamos más interactivo. Camilo, un placer tenerte aquí con nosotros, con Ricardo. Te queremos mucho y te damos las gracias por estar con el cuerpo sano. La mente parece que no está tan mal, pero el cuerpo está sano y gracias a ti, Camilo, por tu cuidado. Ojo, los dos somos operados por Camilo, los dos. No, oye, Sí. todo lo contrario. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. No, un placer. Súper interesante, un honor poder estar acá, digamos, con usted, poder entregar un par de consejos, digamos, a quienes nos escuchan, ¿no es cierto? Y creo que lo felicito. El programa de verdad lo encuentro extraordinario. Creo que es un aporte, digamos, para nuestro mundo. Un aporte, un privilegio compartirlo con mi amigo Ricardo. Así que la próxima semana, Nos vemos hasta el Ricardo, próximo martes. estaremos de nuevo con ustedes. Y acuérdense, redes sociales y en YouTube, suban sus preguntas, interrogantes. Felices se las contestaremos aquí en vivo. Un abrazo. Chao. Gracias.